Efectivamente, bueno, esta fue una presentación que el año pasado fue una parte de mi presentación comercial y me pidieron que este año la ampliara, dado que efectivamente la logística ha evolucionado para el otro lado. Entonces la idea es, gracias, es explicarles qué es lo que pasó finalmente, un poco para ver si es que se puede repetir en el futuro, y qué es lo que va a pasar de aquí a futuro, qué es lo que podríamos hoy día proyectar en la logística hacia futuro. Antes que nada, quiero agradecer a quien auspicia esta charla en particular, que es Solcor, que es el mayor operador y constructor hoy día de plantas solares. Hoy día tienen cerca de 320 proyectos y ya 250 o 260 operando. Así que agradezco a Solcor por el auspicio. Para entender bien, la oferta de un producto no es lo que habitualmente, no es lo que pensamos siempre, que es lo que producimos. La oferta es la que es capaz de juntarse con la demanda donde el consumidor está. Y parece que un segundo, parece que tenemos. Ahí sí. Ahí sí. Y entonces la oferta finalmente es lo que se junta en lugar y tiempo con el consumidor. O sea, finalmente la oferta no es lo que somos capaces de producir. La oferta de un producto es lo que somos capaces de llevar al consumidor final. Y ahí está la logística. Y esto es bien importante porque el año 2021, había productos en muchos productos agricultores chilenos. Había oferta. La oferta decía que el precio probablemente iba a ser inferior al que recibimos. Pero esa oferta no fuimos capaces de entregársela al consumidor. No había logística para eso. Entonces la oferta percibida fue mucho más baja y tuvimos mejores precios. Muchos precios que lo que habríamos tenido si es que toda nuestra oferta hubiese llegado al mercado final. Y eso en muchos productos. ¿Por qué estoy hablando yo de logística? Y ahora sí quiero saludarlos a todos, a productores, a autoridades, a los directores. Yo efectivamente no trabajo en logística. Yo me dedico a básicamente directorios. Yo hoy día soy director de varias empresas de Javier Plaza, que es Frutexa, Frutexa Racing, que es la nueva compañía de pasas, Pihuen. También trabajo para la familia Molina en Honduras. Soy director de su compañía, tanto en melones, en camarones, en ornamentales, en bosques. También soy director de otras familias en sus empresas, de la familia Yoya, los Barros Fernández. Y esto un poco me enfrenta a mí y me enfrentó mucho a problemas logísticos constantes. Eso junto a también mi experiencia previa en empresa. Entonces, de alguna forma siempre he estado rodeado por la logística. Y como consumidor de logística que efectivamente estoy acá. ¿Qué pasó antes de este famoso crash, antes de este famoso tope de la logística? ¿Qué es lo que había? ¿Cuál era el escenario? Teníamos una industria naviera realmente varada. ¿Por qué varada? Bueno, estaba varada en sus resultados. Una sobreoferta constante de logística por muchos años. Si aquí me oye más hacia atrás, vamos a ver lo mismo. Se fijan pérdidas repartiéndose con pequeñas utilidades los últimos 10, 12 años. Entonces, había una industria logística muy golpeada a nivel de resultados. ¿Y qué hizo esta industria? ¿Cómo reaccionó para no tener ese nivel de pérdidas? Bueno, dijo, aquí no podemos ser tantos. Tenemos que empezar a juntarnos para poder consolidar una oferta, consolidar rutas, hagamos rutas entre ambos, para bajar costos, así podemos comprar a más barcos más grandes, y empezaron a juntarse. Entonces tenemos a Maersk, que absorbió a Pioneer-Lloyd, a Hamburg Süd. Tenemos a Hapag-Lloyd, que absorbió a la Sudamericana, a United Arab Shipping Company, a Nile Dutch. Tenemos al grupo One, que se formó, que eran básicamente todas las navieras japonesas. Que tenemos a NYK, K-Line, a MOL. Y todo el grupo CMA-CGM francés,
que primero fue absorbiendo, si se fijan, desde el año 2005 hasta el 2018, fue absorbiendo distintas compañías. Primero a su principal competidor, que era Delmas, y después a 6 compañías navieras más. Tenemos el caso de Cosco, el nuevo Cosco, que juntó su parte contenedora con la de OOCL. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, lograron el objetivo. Ustedes ven ahí el nivel de concentración de estas compañías. Aquí tenemos las 7 principales compañías. Y claro, en el 2012 las 7 principales compañías tenían una participación de 53,4%, el 2016 de 59% y el 2020 casi de 77%. O sea, la concentración ocurrió. Estas compañías empezaron a dominar mucho más el mercado. Pero no conformes con eso, todavía tenían malos resultados, empezaron a aliarse. Y se creó la alianza 2M con las 2 principales navieras del mundo. Ahora acaban de anunciar que el 2025 esta alianza termina. Y juntaron efectivamente al gran operador naviero hoy día que tenemos en el mundo, que es 2M. La Ocean Alliance, en que está Cosco, Evergreen y CMA-CGM. Acuérdense que cada una de estas compañías ya había absorbido varias, ¿cierto? Y The Alliance, que un poco es la que está gobernada más por los asiáticos, ¿no es cierto? Salvo Hapag, en que está Hapag, Yang-Ming, Hyundai y One. Acuérdense que One era la compañía de las 3 navieras japonesas. Y nuevamente vemos que las alianzas tuvieron éxito. O sea, llegaron estas alianzas de cubrir un 29% el 2012 a un 82% el 2020. Y aquí nos enfrentamos con el gran tema, la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Esta es la gran palabra que vamos a mencionar varias veces, que es el confinamiento. La pandemia nos hizo guardarnos en nuestra casa y eso alteró toda industria en el mundo. Fabricantes, retailers, obviamente la logística. Hubo cierre de negocios, cierre de empresas, todo el canal Horeca terminó por 2 años casi. Nos quedamos con desabastecimiento de productos. Y si vemos cómo reaccionó la industria naviera versus una baja en el PIB, en el baja en la actividad, van bien de la mano. En general van siempre de la mano. Y aquí ocurre lo mismo. 2020, recesión mundial y toda la industria naviera se va hacia abajo en términos de despachos. ¿Pero qué pasó en el mundo? Había gente que no podía ir a trabajar, no podía generar ingresos. Sin ingresos las economías no funcionan las economías. Salieron los gobiernos al rescate. En todo el mundo. La media, yo diría, de rescate en Europa fue entre 300 y 700 billones de dólares que pusieron dinero en los bolsillos del consumidor. Dinero que no fue producido. Era dinero estatal al bolsillo. No había producto para eso. Y obviamente el efecto fue que el PIB mundial del 2021 aumentó. Y obviamente la industria naviera lo acompañó. Al igual. Obviamente reactivó el comercio. Y con esto obviamente se reactiva toda la logística, toda la cadena de abastecimiento en el mundo. Pero algo había pasado. Esta demanda por servicios logísticos aumenta artificialmente. Aquí no es que los consumidores con su propio trabajo fueron capaces de impulsar la demanda. No, esto creció artificialmente por estos rescates de los gobiernos en todo el mundo y por el comercio online. Nuevamente la palabra confinamiento. Los consumidores se quedaron en la casa, o las personas se quedaron en la casa, tanto para producir como para consumir. Y la única forma de consumir se transformó el comercio online. Pero el comercio online tiene una cadena de abastecimiento que no pasaba por los mismos puertos, no tenía los mismos fabricantes, no tenía la misma distribución que el comercio normal, con el comercio no online.
Entonces lo que empezamos a ver es que lo que más empieza a crecer son todas aquellas rutas que iban desde productores o distribuidores de productos online hacia el consumidor final. ¿Quién es el principal abastecedor de productos para el comercio online? China y Asia en general. Entonces tenemos una recesión por la caída de actividad y una reactivación muy fuerte en todas las rutas que tienen que ver con Asia. En este caso, estamos viendo la ruta entre el Lejano Oriente y Europa. Mucho más pronunciado aún lo que es entre el Lejano Oriente y Estados Unidos. Un enorme crecimiento en post-pandemia, básicamente por comercio online. O sea, fíjense que los niveles de comercio marítimo de Estados Unidos pre-pandemia eran mucho más bajos. Miren a lo que llegó. Estamos hablando de 16 millones de TEUs en un año y se fue sobre 20 millones de TEUs. Pero y aquí viene el crash de la logística. Ese es el barco que quedó anclado en el canal de Suez. Eso fue en marzo del 2021. Increíblemente, Evergreen otra vez bloqueó el canal de Suez un año después. No todos aprenden de sus errores, ¿no? Y el crash nuevamente está marcado por el confinamiento nuevamente. Tercera vez que mencionamos la palabra. Porque el confinamiento hizo que la gente, los trabajadores portuarios no pudiesen asistir. Entonces teníamos la infraestructura, estaban las grúas, estaban los portacontenedores, pero no había gente. Los puertos están inoperativos. No había camioneros. En Inglaterra se llegaron a pagar fortunas por un chofer. En Estados Unidos también. Entonces tenemos todo. Están los camiones, están los barcos, están las grúas, están todos los puertos. Pero no funcionaban. No había gente. Entonces todos los puertos comenzaron a operar a medias. O sea, a mitad de capacidad. Algunos no operaban, de hecho. Ahora, ¿qué pasó? Previo a la pandemia, habían contenedores y como estos puertos empezaron a andar lento, absorbían contenedores y empezaban a acumularlos, empezaban a apilarlos. Entonces, imagínense cuando ustedes tienen el closet de su casa, que está muy ordenado para 5 piezas, 5 camisas, 5 pantalones, pero ustedes vienen y le inyectan 15, 20, y empiezan a acumular y acumular ropa, les debe pasar a muchos, y no saben de dónde sacar. ¿Dónde es que la camisa rosada? No sé dónde sacar. Aquí es lo mismo. Aquí empiezas a apilar contenedor sobre contenedor, sobre contenedor, sobre contenedor, y ya lo que era fácil llegar a esa carga que teníamos ordenadita, ya no está ordenada, no, el contenedor está 7 pisos más abajo, así que sáqueme 7 contenedores y vaya a su carga. Entonces imagínense la inoperatividad de los puertos. Empezaron a escasear porque las rutas navieras que antes pasaban siempre por el punto A y el punto B, ahora ya no pasan siempre por el A y el B, sino que acaban de crear un punto C. Este puerto ahora va a ser más transitado que este. Pero este se quedó lleno de contenedores y el otro no. Entonces empezaron a quedarse contenedores donde nunca los había y empezaron a necesitarse contenedores donde no hay. Entonces empieza a haber escasez de contenedores y la fábrica de contenedores no dan abasto. Entonces, obviamente, todo esto fue generando congestión. Los puertos eran incapaces de absorber todo este nuevo comercio y toda esta nueva necesidad por comercio que había, porque estaban incapacitados por personal, por la cantidad de contenedores acumulados, porque además no podían ir a buscar nuevos contenedores. Entonces empezamos a tener estas congestiones en puertos, que llegó a un clímax de 100 barcos esperando en Los Ángeles o 500 barcos esperando en Shanghai. 500 barcos afuera de la bahía. Y en Los Ángeles 100 barcos o más de 100 barcos esperando en la bahía. Ni siquiera siendo atendidos. Hay barcos que tenían que esperar hasta 2 semanas para ser atendidos. Y lo que vemos es esto. Esto es un indicador que no parece tan terrible porque dice, mira, en la atención de un barco en un puerto pasó en el caso de Rusia, de 1,33 días a 1,70.
Claro, pero esto es cuando ya fueron atendidos, es decir, cuando entraron a puerto. Entonces, no está en la estadística, pero ¿cuántos días previo a ser atendidos estuvieron esperando los barcos? Y una vez que entraron a puerto, aumentaron toda su estadía, si se fijan, en un 30, 40, 50%, a más el tiempo que se demoraban estando ya en el puerto. Estos son algunos de los principales puertos para la ciruela. Y aquí esto lo tenemos el mismo indicador a nivel mundial. Se fijan, pasó de 0,69 días a 0,84 días nuevamente, de los barcos que lograban entrar al puerto. Junto a esto, el aumento en el precio del petróleo, que suele ocurrir con la actividad, ¿no es cierto? Mejores expectativas hicieron que efectivamente después de la pandemia, o junto con la pandemia desde junio, yo diría que este crash uno lo podría focalizar en junio del 2021. ¿Ah? Y a partir de eso, efectivamente, subió muy, muy fuerte. Y bueno, y la oferta de barcos, porque uno dice, bueno, esto se podría solucionar con mucho más barcos. Sí, porque aquí no es venir y sacar barcos de cualquier parte. Para pedir un barco son desde 18 a 36 meses. Y tenemos entonces que la oferta de barcos no creció mucho. Entonces, había un gran aumento de demanda, pero no teníamos suficientes barcos. Aquí pueden ver en la línea amarilla es la demanda por espacios navieros y en la verde la oferta. ¿Ah? Y aquí vemos que después de 3 años de tener el crecimiento de la demanda por debajo de la oferta, por primera vez la demanda supera la oferta. Entonces, por primera vez tenemos mucha demanda por los pocos espacios navieros que habían. Y además por espacio ineficiente. Entonces tenemos, la coyuntura se puede explicar como un aumento de la demanda básicamente artificial, porque aquí el dinero que había no provenía de los consumidores, venía de los gobiernos, ¿no es cierto? Y además, trastocado por este nuevo comercio online. Y la oferta de servicios, los puertos construidos, la cantidad de contenedores, la cantidad de barcos estaban operando ineficientemente, porque estaban operando en rutas que eran las que eran eficientes pre-pandemia y tenían que readecuarse a las rutas que van a ser eficientes post-pandemia. Y todo eso fue un desorden. ¿Qué pasa con esto? Obviamente las tarifas navieras empiezan a aumentar fuertemente. Miren cómo a partir de junio del 2020 empiezan de a poquito a subir y tenemos un pic al 2021 y el 2021 otro pic, otra alza fuertísima. Entonces, en 18 meses las tarifas se multiplicaron por 5. Esto es sumamente grave, quizás no tanto para la ciruela, es un producto caro y lo que paga es contenedor seco, pero en otra industria como la industria fresca fue sumamente determinante. Y obviamente quien cobra tarifas caras también tiene proveedores caros, que son los proveedores de barcos. Aquí podemos ver cuánto costaba arrendar diariamente un barco de 8.500 teus. Entonces pasamos del orden de $16.000 por día a valores cercanos a $150.000 por día. Ese fue el aumento. Entonces estamos hablando de 12 veces. O sea, las navieras comenzaron a pagar 12 veces más por arrendar un barco diariamente. Obviamente eso se lo traspasaron a sus clientes. Nosotros tenemos una oferta inactiva de barcos. Hay barcos que no se están ocupando, son barcos que están en la reserva. Es como lo que llamamos el idle, el barco inactivo, que un poco cumplen estos requisitos. Que en sí son barcos que no están en reparaciones, ¿no es cierto? O sea, de alguna forma están listos para ser operados, pero no tienen tripulación asignada, no se piensa ocuparlos. Ese es el tema. Aquí son barcos que
no están siendo ocupados y no pensamos ocuparlos. Eso es lo que es la oferta inactiva. Y pasamos de tener esto en cerca de 2,5 millones de TEUs inactivos, y aquí ya estábamos cerca de los 200, 300 mil TEUs inactivos cuando ya estábamos en pandemia. O sea, de alguna forma ocupamos hasta el barco más rasca que existía, lo ocupamos. Hasta el que se estaba despedazando, lo ocupamos. Esto mismo como porcentaje de la oferta, pasamos de 12% más o menos de la oferta de capacidad inactiva y pasamos a un 0,4% más o menos. O sea, prácticamente todo barco que existía lo ocupamos. Prácticamente todo barco que existía lo ocupamos. ¿Y qué pasó con las navieras? Obviamente este fue un buen escenario, porque estaban con sobredemanda, podían llegar a pagar tarifas enormes. Y claro, y sus utilidades, ahí las ven en la parte inicial de la pandemia, hasta el tercer trimestre del año 2021. Obviamente revirtieron probablemente todas las pérdidas de una década, o más de una década. Hicieron de todo, fiestas, se compraron aerolíneas, hicieron, pero de todas las navieras. Tenían dinero para todo. Bueno, y esta fue la tormenta. ¿Qué pasó después de la tormenta? Obviamente las navieras se entusiasmaron y comenzaron a pedir barcos, más que nunca en la historia. Entonces aquí tenemos todas las órdenes de fabricación, las órdenes de compra de barcos en cada 6 meses. Entonces, vean cómo hasta diciembre del 2020 teníamos cerca de 300 barcos pidiéndose y nos fuimos a 900, 3 veces, a diciembre del 2022. Entonces, efectivamente, la industria reaccionó, dijo, aquí voy a aprovechar este boom y salieron a comprar barcos. Y los precios obviamente llegaron a valores históricos. Y vamos viendo cómo a partir de este boom, la industria naviera empieza a seguir nuevamente al PIB, que es un PIB, una actividad que está más reducida. Entonces, de alguna forma, vemos que hay una explosión. Nos vamos a comprar 3 veces los barcos que estamos pidiendo. ¿Cierto? Estamos pagando fortunas por los fletes, pero de alguna forma la actividad empezó a reducirse. Ya no había dinero estatal, no había dinero de los gobiernos. Ahora, el dinero con que contaba la gente provenía de su trabajo. Y eso obviamente no alimentaba la actividad al mismo ritmo. Como la actividad bajó, el precio del petróleo también bajó. Además, con esto ocurrió la guerra entre Rusia y Ucrania, y a Rusia, que es un gran productor de petróleo, el G7 le impuso además una cota de precio máximo a pagar por el petróleo, de $60 por barril. Entonces también esa oferta rusa, a quien quisiese en el mundo comprarla a Rusia no podía pagar más de $60. Entonces también eso fue incentivando a que el precio artificialmente del petróleo bajase. Y vemos que un poco después de este pic, en que la demanda de transporte naviero estaba por sobre la oferta, ya el 2022 se posiciona por debajo y ya las expectativas es que siga por debajo. Es decir, la oferta de transporte marítimo va a estar por sobre la demanda, el crecimiento del transporte. Nosotros el año pasado habíamos mostrado este cuadro que intentábamos explicar cuándo esto se va a acabar, cuándo vamos a tener fletes normales. Y nosotros un poco en base a las conclusiones, se fijan, aquí está el crecimiento, ¿no es cierto?, de la demanda, el proyectado, y aquí el crecimiento de la oferta. De acuerdo a esto, decíamos, mira, más o menos, segundo semestre del 2023, debiésemos empezar a entrar en equilibrio. Eso es lo que dijimos hace un año atrás, justamente. Pero esos números que están arriba no se dieron. El crecimiento de la demanda fue inferior porque en verdad la actividad del mundo no creció tan fuerte. O sea, el mundo volvió a un ritmo de crecimiento acorde al bolsillo de la gente, acorde al crecimiento orgánico de los países, pero con un gran problema, con una altísima inflación producto de lo anterior. Y la oferta sí se había adaptado de alguna forma a esa expectativa anterior. Entonces, eso hizo que este nuevo equilibrio fuese mucho antes.
Y hoy día ya estamos viendo que efectivamente se empieza a ordenar la casa. ¿Se acuerdan? Estamos viendo las tarifas de arriendo de un barco de 8.500 teus diario. Llegamos a un tope cercano a los 160, sobre 150. Y hoy día ya estamos cercanos a $40.000. Quizás todavía no llegamos a tarifas prepandemia, pero hacia allá va. Hacia allá va. Entonces hoy día lo que están pagando las navieras por arrendar un barco va claramente hacia abajo. Y el índice naviero, que es el de Shanghai, que es un poquito el más ocupado para medir esta tendencia, ya ha vuelto a valores prepandemia. Entonces, en general, las tarifas están volviendo a valores prepandemia. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cuáles son las grandes tendencias para el futuro? Tema muy importante, la guerra de Ucrania y Rusia. Vean, estas son las exportaciones chilenas de ciruela por destino del flete. Eso no necesariamente es el cliente final, pero es destino del flete. Y aquí les marqué a Rusia. Miren cómo Rusia en general, los puertos rusos, San Petersburgo especialmente, se estaba llevando del orden del 9% de los envíos de ciruela estaban yendo a esos puertos. Y el 2022 fue 1,1 en la temporada 2022. O sea, la caída fue estrepitosa. Obviamente, esto tiene varios antecedentes. Hay muchas navieras que comenzaron a negarse a entregar en puertos rusos. Y lo dijeron abiertamente. Ahora, eso tenía una cláusula. Decía, para salud y alimentos no. Entonces, en teoría, nosotros podíamos ir. Pero bajó fuertísimo. La mayoría de las navieras le puso un bloqueo a los puertos rusos. Y obviamente aquí todos los exportadores saben que estamos llegando a Rusia desde la forma más creativa. Si vemos los puertos y vemos cuáles son las navieras que están yendo más a Rusia dentro de lo poco que se está yendo, bueno, vemos que MSC es la que tiene mayor presencia y la que de alguna forma disminuyó en menor cantidad. Efectivamente, hoy día el servicio que va a Rusia, el más utilizado es el de MSC, aunque la tarifa es el doble de lo que implica hoy día ir a Europa, normalmente. De hecho, es un servicio que está manejado desde Ginebra y no de las oficinas comerciales de Chile. La integración de la logística. Las navieras es un fenómeno que venía probablemente antes de la pandemia, pero las navieras comenzaron a definirse ya no como un proveedor de flete marítimo, sino que como un proveedor de flete integral. Y hoy día es cada vez más común contratar todos los servicios desde destino a cliente final en su fábrica. Y para esto ocurrieron este tipo de cosas. CMA-CGM compró una parte, creo que como un 8% de KLM. También Lufthansa y MSC intentaron, porque finalmente desistieron, comprar la ex Alitalia. O sea, de alguna forma, estos grandes operadores navieros comenzaron a invertir en logística. Y además de esto, en bodegas, en transporte terrestre, claramente hubo grandes adquisiciones en todo este periodo. Había dinero, además, por parte de las navieras. Lo del transporte verde. Hoy día la industria naviera está cuestionada obviamente por la cantidad de CO2 que genera. Entonces se le han impuesto límites. Y hoy día hay un acuerdo para estos bajar al 2030 en un 40% sus emisiones de CO2. Y este año ya comienzan los barcos tienen que empezar a cumplir con una métrica de CO2 por kilómetro o por milla, que si no lo cumplen por la eficiencia de sus motores, lo tienen que cumplir por la velocidad de su marcha. Entonces, de alguna forma, esto va a ir afectando a las industrias, porque obviamente no todos los barcos son nuevos. O sea, no todos los barcos son eficientes. Entonces, aquellos barcos ineficientes, para cumplir con esta normativa, van a tener que ir más lentos. Entonces, es bien probable que los tiempos de tránsito medios de la industria veamos que vamos a ver que se van a alargar. Porque los barcos van a tener que empezar a cumplir con esta normativa. Cada barco tuvo que estudiarse los 2 años anteriores. Y hoy día saben su nivel de emisión dado la eficiencia de sus motores. Y hoy día
cada barco tiene un índice que lo tiene que ajustar entonces para lograr cumplir con esta meta. El tema del hub del Pacífico Sur. Hoy día hay varios puertos en construcción que lo que intentan hacer es ser el puerto dominante para la ruta Pacífico Sur, desde el Asia a América del Sur. Y tenemos el puerto de Chancay, que se está haciendo al norte de Lima, ¿no es cierto? El de Antioquia, en Colombia. En Valparaíso también hay proyectos por ampliarse y en San Antonio tenemos el puerto exterior, ¿no es cierto? Estos puertos de alguna forma están compitiendo por quién es el hub para el Pacífico Sur. ¿Qué es el hub? Normalmente son los puertos a los cuales llegan todos los barcos conectores y de ahí sale el barco grande que va al destino final. Entonces, obviamente, si Chile no se transforma en el hub, lo que va a pasar es que de aquí van a salir solo barcos conectores para el hub del Pacífico. Entonces, esa es la gran pelea. Entonces, hoy día están compitiendo por ser el hub del Pacífico, el puerto de Chancay, ¿cierto? El de Antioquia en Colombia. Y aquí vemos algunas características de estos puertos. Obviamente el puerto de Chancay tiene hasta 3 etapas, pero espera llegar a tener 15 amarres, ¿no es cierto? 15 lugares para estacionar los barcos, para tener 6 millones de TEUs y algo bien importante, va a ser el puerto que va a poder recibir barcos de mayor envergadura, hasta 18.000 TEUs. En ninguno de los proyectos, y en Chile actualmente no podemos tener esos barcos. Nosotros llegamos hasta 14.500, 15.000 TEUs a lo sumo. Creo que ha sido los barcos récords que han llegado acá. Y vemos que ninguno de los puertos, ni siquiera los proyectos que están en Chile llegan a ese tamaño de barco. Entonces, de alguna forma, en eso sí tenemos una desventaja. Si bien movemos el volumen suficiente y vamos a tener grandes puertos, ya sea con el puerto de gran escala de San Antonio o con el mismo Valparaíso, pero no tenemos para poder acoger a estos grandes megabarcos que especialmente vienen de Asia o van a Asia. Finalmente, vemos que la demanda por transporte marítimo tuvo esta recesión, tuvo esta reactivación por comercio online, y estas son las rutas que van a Europa, y vemos ya una caída. O sea, desde Europa la recesión se está viendo, inclusive a pesar de toda la activación que hubo por comercio online, ¿cierto? Entonces estas rutas van cayendo. En Estados Unidos esto es bien impresionante lo que se manejaba antes de transporte marítimo entre Asia y Estados Unidos, y lo que llegó ahora, inclusive con esta caída. Disculpa. El nivel de barcos inactivos está comenzando a aumentar de nuevo. Entonces, estamos quedando con reserva de barcos. Entonces, eso significa que hay disposición. Cuando hay barcos afuera esperando, significa que es más fácil conseguir buenas tarifas. Vemos que el número de barcos celulares está aumentando fuerte, va a empezar a aumentar fuerte. A diciembre del 2025 está proyectado tener 6.305 barcos celulares. Barcos celulares son los barcos de transporte que tienen las celdas para los contenedores, un poco para que se sepa. Y finalmente, entonces, dijimos que la logística lo que hacía era transformar nuestra oferta de producto en una oferta real, en una oferta que le llega a la mano del consumidor. La gracia es que va a estar la logística, para que nuestros productos, nuestras ciruelas, finalmente en este caso, lleguen a la mano del consumidor, lleguen a la góndola final. La buena noticia es esa, de que estamos volviendo a la normalidad y que probablemente vamos a tener servicios logísticos garantizados hasta el 2025 a buen precio. Muchas gracias.